Estimados estudiantes, muchas gracias por su puntual asistencia. Con esto damos inicio a nuestros CIPAS del día de hoy. Hoy trabajaremos algunas explicaciones sobre el ejercicio número 2, que quedó ahí. Hay algunas dudas que existen por lo que he podido revisar en los foros. Y tenemos también para revisar conceptos de los ejercicios 3 y 4, que son los que nos atañen hoy en esta reunión. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, les voy a compartir aquí una presentación rápida que tengo para ustedes e iniciamos. Por favor, me confirman si me escuchan bien. ¿Alguien puede activar su micrófono y decir sí, profe, lo escuchamos? Si no, profe, se escucha lejos o no lo escuchamos. Sí, sí, profe, se escucha perfecto. Ahí se te Listo, escucha perfectamente bien. listo, súper chicos. Entonces, eso está muy bien. Bueno, entonces, pequeñas aclaraciones para el ejercicio número 2. Resulta que vamos a tener dos opciones para poder trabajar este ejercicio, ¿listo? La primera opción es que ustedes tomen como referente el compuesto que colocaron en la columna 1, perdón, en la tabla 1, la columna 6, ¿sí? En donde debían colocar una estructura dependiendo si era un alcano, un alqueno, un alquino o un ciclo alcano, ¿cierto? Entonces ustedes pueden tomar como referencia ese que está ahí. Y la otra opción, que es la que recomienda el profesor, es que usen la tabla que yo socialicé en el foro, ¿listo? Esa tabla tiene una parte que dice ejercicio 2 y adicionalmente tiene un compuesto por cada tipo de hidrocarburo que alcanzamos a ver, un alcano, un alqueno y un alquino. ¿Listo? Ahí están, digamos, las opciones sobre las cuales ustedes deberían construir sus isómeros. ¿Listo? Había una compañera que al inicio antes del CIPAS nos estaba comentando que tenía el propano y que era muy difícil conseguir isómeros para ese tipo de compuestos. Y eso es verdad. Permítanme un segundo, chicos, que alguien ingresó y no cerró el micrófono. Voy para allá. Listo, creo que ya se dio cuenta. Bien, entonces, mm, hay algunos compuestos que son difíciles de conseguir sus isómeros, sí, porque tienen un número muy bajo de carbonos y la recomendación es que trabajen con cadenas carbonatadas de 6 o más carbonos. Como en este caso, les traigo una cadena con 7 carbonos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Toman la estructura propuesta y construyen un isómero relacionado a esa estructura. ¿Qué es un isómero? Eso es lo que vamos a recordar hoy otra vez, y son estructuras o son compuestos que tienen la misma fórmula, ¿listo? Pero que por geometría o por estructura o por posición de sus enlaces son diferentes, ¿listo? Tienen la misma ecuación, o sea, tienen el mismo número de carbonos y de hidrógeno, pero por posición o por geometría o por ubicación de sus enlaces puede ser diferente, ¿listo? Eso lo vamos a ver en detalle a continuación. Bien, y les colocaba un pequeño ejemplo de cómo tratar de entender ese ejercicio. Por ejemplo, un isómero para el N-heptano podría ser el 2-metilhexano, ¿cierto? Que es este compuesto que está acá. Si ustedes ven, acá hay una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Este podría ser pentano, ¿cierto? Y tiene 2-metil. Entonces, este sería también, por ejemplo, aquí podríamos colocarle 2, 3, el 2,4 dimetilpentano. ¿Listo? Que podría ser un isómero para el N-heptano. Y aquí hay otro, el 2-metilhexano puede ser otro, perdónenme, aquí sería 2-metilheptano, listo, para que lo podamos corregir ahí en ese ejercicio. Y también les coloco aquí un isómero para el hepteno, que podría ser el 4-hepteno, digamos aquí es un isómero por posición del enlace, entonces aquí estaría en el carbono 3, ¿cierto? Estaría el enlace doble, y si yo lo coloco acá, pues sería, ya no sería el 3 heptano, sino el 4 heptano. ¿Listo? Si lo coloco aquí en el carbono 4. Y así puedo generar otro isómero. Podría colocar también el doble enlace aquí en el primer carbono y generaría otro isómero diferente. Y lo mismo sucede para este alquino. Y les propongo, por ejemplo, el 4,4 dimetil 2-pentino. ¿Listo? Entonces son diferentes
estructuras que tienen la misma fórmula molecular. Eso es lo que estamos buscando en ese ejercicio. Pueden tomar como referencia estos o pueden usar la opción 1, que es tomar uno de los que ustedes propusieron en la tabla 1. Sin embargo, si colocaron el propano, va a ser muy difícil, o el etano, va a ser muy difícil que le consigan un isómero. ¿Listo? Bien, eso por ese lado. Quería contarles aquí también, a ver que esto se quedó aquí. Contarles aquí rápidamente el procedimiento para que hagan esos dibujos y esas estructuras. Entonces, lo primero que se recomienda antes de empezar a dibujar o a crear esas estructuras es que ustedes verifiquen muy bien los elementos que forman parte del compuesto que quieren construir para que identifiquen los electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia nos permite definir cuántos enlaces máximos puede crear esa estructura. Una vez definan los elementos y sepan cuántos enlaces puede formar, se recomienda que dibujen el esqueleto de carbonos, o sea, que construyan todos la estructura de carbonos que tiene el compuesto que desean desarrollar. Después que coloquen los sustituyentes, por ejemplo, si tiene halógenos como el bromo, el yodo, el cloro, el flúor, colocar esos sustituyentes. Y finalmente, completar el número de enlaces del carbono. Recuerden que son máximo 4. Si ustedes ven por ahí un carbono que tiene 5 enlaces, digan, ay carambas, me quedó mal. Finalmente, completar con hidrógenos y verificar que se cumpla la fórmula y que ambas estructuras o ambos compuestos que ustedes estén colocando tengan la misma fórmula molecular para que puedan decir que efectivamente es un isómero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí típico vamos a tener carbono e hidrógeno, ¿listo? Recordemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia, por tanto puede generar hasta 4 enlaces. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, él solo puede generar un enlace. El flúor normalmente como sustituyente tiene 7 electrones de valencia y solo necesita un enlace para completar su ley del octeto, que es en el último nivel de energía, tener 8 electrones. Listo. Entonces, vemos aquí rápidamente cómo sería el proceso. El paso número 2, que es dibujar el esqueleto de carbonos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una estructura que tiene 9 carbonos, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es dibujar esa estructura. Después colocar los sustituyentes. Si tiene bromo, si tiene yodo, cloro, flúor, dependiendo de lo que ustedes quieran colocar los sustituyentes. Y como paso final, se recomienda colocar los hidrógenos. Miren que aquí hay un ejemplo tipo y yo digo, creen una estructura que tenga 9 carbonos, 15 hidrógenos y 3 átomos de flúor. ¿Listo? Entonces, si ustedes verifican los átomos de carbono, aquí en esta estructura están de color gris. Los átomos de hidrógeno tienen color blanco y los átomos de flúor son aquellos de color verde. Si ustedes hacen el conteo en este momento de hidrógenos, aquí tenemos 3, acá hay 2, serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Miren que esta estructura como está así, no estaría cumpliendo la estructura que propone el docente. ¿Por qué? Porque tiene más hidrógenos de los que debería tener. Entonces, ante eso, deberíamos encontrar que tiene 17 hidrógenos y por tanto no correspondería a la estructura que se propone. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Normalmente cuando tiene un número menor de hidrógenos es porque está formando estructuras cíclicas, como en este caso. Entonces, en ese caso revisamos nuevamente, devolvemos al punto número 2, dibujamos el esqueleto de carbono con la estructura cíclica y agregamos luego los sustituyentes, en este caso es el flúor, y finalmente completamos los espacios o los enlaces del carbono con hidrógenos. Y luego verificamos nuevamente si cumple o no con la estructura que se está proponiendo. Entonces aquí tenemos 4 hidrógenos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Miren que efectivamente ahora sí tiene 15 hidrógenos, 3 flúor, ¿cierto? Que son las ramificaciones de color verde. Y si contamos el número de carbonos, tendríamos también un valor de 9 carbonos. Por tanto, esta sí sería la estructura correcta para nuestro isómero. Entonces, repito el procedimiento rápidamente. Entonces, primero, identificar electrones de valencia de los elementos que forman el compuesto. Segundo, dibujar el esqueleto de carbonos.
Tercero, agregar los sustituyentes. Y cuarto, completar los enlaces de carbono con hidrógenos y verificar que el número de elementos corresponda al reportado en la fórmula del compuesto que yo vaya a dibujar. ¿Listo? Entonces siempre verifiquen que el número de hidrógenos, normalmente es el error, coincida con la fórmula. ¿Listo? Entonces en este caso nos dimos cuenta que era por la creación de una estructura cíclica y por eso se reduce el número de hidrógenos en esta estructura. Bien, esa primera indicación, entonces, importante para que la tengan en cuenta. Hace un momento Profe, les envié, no te escuché muy bien, perdón. tengo una duda con el primer paso que tuvimos, los electrones de valencia. ¿Eso para qué Sí, nos sirve? O para sea, saber el número de enlaces que puede formar el compuesto o el elemento que estás creando. Entonces, por ejemplo, si revisas el carbono, él tiene valencia 4, entonces puede formar 4 enlaces. Si revisas el hidrógeno, solo tiene valencia 1, entonces solo puede formar un enlace. ¿Listo? ok. Listo. Bien. Entonces, aquí ahora les propongo que revisemos esta herramienta. Aquí buscando herramientas para que a ustedes se les haga un poco más fácil la vida, encontré esta y es genial. Entonces ya se las envié por el chat en Teams a aquellos estudiantes que no pudieron asistir y que quieren o desean acceder a esta herramienta. También se las envié al grupo de Teams y la envié por el chat de Teams, o sea, ya la envié por todas partes. Es gratuita durante 30 días, ¿listo? Entonces nos va a servir para lo que necesitamos en estos ejercicios. Bien, entonces les recomiendo la puedan instalar para que puedan llegar a esta interfaz que están viendo en este momento. ¿Listo? Entonces, esta interfaz nos va a permitir crear estructuras de una forma rápida, precisa, y adicionalmente tiene algo muy chévere que nos va a permitir darle el nombre a la estructura. Profe, ¿en serio? Sí, les permite dar el nombre a la estructura tan pronto la finalizan. Entonces, vamos a trabajar en esta parte inferior del panel. Aquí encontramos para dibujar de a un carbono, ¿cierto? Eso a veces puede ser engorroso, ¿cierto? Nos demoramos mucho, un carbono, un carbono, un carbono. A veces uno se demora mucho haciendo eso. Entonces, tiene la opción de dibujar, por ejemplo, de cadenas lineales largas. Miren, por ejemplo, yo tengo el clic sostenido y puedo generar cadenas del número de carbonos pues que me quepan en la hoja, ¿listo? Normalmente en la versión gratuita pueden crear hasta 50, que tengan 50 carbonos y les puede generar el nombre de forma gratuita. Ya después de 50 les pide el pago de la herramienta, pero pues bueno, por ahora, por ejemplo, trabajemos con una estructura de carbono ramificada con 8 carbonos. Listo, miren, ahí quedó. A veces nos quedan torcidas, ¿cierto? Y uno dice, ah, profe, qué feo me quedó en el simulador, no sé, siento que el enlace quedó más separado que el otro. Esta herramienta tiene una opción en la parte también inferior que dice limpiar estructura. Cuando le damos limpiar estructura, miren que logró la nivel un poquito para que quedara completamente recta nuestra estructura. ¿Listo? Bien. Como les contaba, tiene algo muy chévere y es que si ustedes se paran sobre la estructura y la seleccionan, y utilizan el botón que dice generar nombre de la estructura, ¿listo? Él inmediatamente genera el nombre de la estructura. Lo genera en inglés, pero bueno, ya sabemos que es el octano, entonces termina en ano, no en ane, ¿listo? Porque se tiene la terminación en inglés. Entonces aquí les da el nombre del octano. ¿Por qué chévere? Por ejemplo, si ustedes le colocan un radical por acá, otro radical por acá, ¿sí? Si le colocan, no sé, medio por variar, un doble enlace aquí y desean saber el nombre de esa estructura, entonces simplemente la seleccionan y vuelven y le dan generar nombre de la estructura. ¿Listo? Entonces ahí les va a aparecer en la parte de abajo que es un isómero 2E 4,6 dimetil octano, octeno. ¿Listo? Este sí termina en terminación eno, porque es un alqueno, porque tiene doble enlace. ¿Listo? Entonces ahí lo único es que deben tener en cuenta es que está en inglés, entonces hagan las terminaciones de forma correcta. Pero miren que es una herramienta que les va a servir muchísimo, se las recomiendo. También nos va a servir de aquí en adelante cuando tengamos que plantear reacciones químicas orgánicas, porque pues pueden colocar sus estructuras, colocar los reactivos que necesiten. ¿Sí? Y pueden generar como tal la reacción que vayan a
necesitar en cualquiera de los casos. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, ahí coloqué una reacción ficticia, fue muy rápido. En los otros simuladores es muy lento el proceso, ¿cierto? Hasta que no logro colocarle todos los enlaces al carbono. Entonces, traía para ustedes esta herramienta para tratar de facilitarles un poquito el ejercicio. Repito rápidamente cómo funciona. Entonces, miren que en la parte inferior del panel hay una opción que les permite dibujar cadenas sostenidas de carbono, ¿cierto? Mira, aquí creé una de 12 carbonos. En la parte superior aparece una que dice generar nombre de la estructura y genera inmediatamente el nombre de la estructura que ustedes están generando. Bien, entonces les dejo aquí esta herramienta porque también nos puede servir mucho cuando estemos haciendo isómeros que tengan, digamos, isómeros estructurales en donde vamos a utilizar diagramas de cuñas, ¿cierto? Eh, y, y bueno, no quiero dañarle la explicación porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces ya ahorita les muestro la utilidad también de este tipo de ejercicios y qué es lo que estamos haciendo aquí en este momento. Bien, entonces les dejo esta herramienta, chicos, disfrútenla. También si necesitan crear ciclos, los pueden crear. Tiene ciclos de todo tipo, entonces ustedes pueden generar los nombres incluso de los ciclos que se están colocando y en múltiples estructuras a veces no funciona bien. Les recomiendo en la versión gratis coloquen de a una estructura nada más porque si no, no les va a generar los nombres. ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces, el famoso benceno, que es un hidrocarburo aromático, que ya lo veremos también en nuestro curso. Entonces, los invito a que descarguen esta herramienta y la puedan utilizar para el desarrollo de sus ejercicios. Bien, listo. Entonces, sin más preámbulo y ya con las explicaciones que nos hacían falta del ejercicio 2, vamos a iniciar nuestros IPAs relacionado con los ejercicios 3 y 4. Vamos a trabajar un poquito sobre reacciones orgánicas, vamos a ver un poquito de isomería y vamos a cerrar con una reflexión que casi siempre cerramos así nuestros IPAs. ¿Listo? Bien. Entonces, recordando los conceptos de química general, siempre que hay una reacción, hay algo que llamamos ruptura de enlaces. ¿Listo? En química orgánica hay dos tipos de ruptura de enlaces. Los que se dan en las reacciones homolíticas, ¿listo? Que suceden cuando dos de los electrones que componen uno de los enlaces se separan y el otro queda como fracción y produce dos segmentos eléctricamente neutros que reciben el nombre de radicales libres. Por ejemplo, aquí tenemos el metano, el cual por una reacción homolítica produce el radical metilo y el radical hidrógeno. ¿Listo? A eso se le llaman reacciones homolíticas. Bien, entonces, y la otra que tenemos son las reacciones heterolíticas. En las reacciones heterolíticas se conduce a la formación de fragmentos que quedan cargados eléctricamente a lo que llamamos iones. Recordamos de la química general los cationes, aquellos que tienen carga positiva, y los aniones, los que tienen carga negativa. Y de esta forma hay un ejemplo tipo, el cloruro de metilo, el cual sufre una reacción química y se descompone en ion carbonio. ¿Sí? El ion carbonio es el que tiene 3 hidrógenos y un carbono, y el carbono queda con un enlace libre, a eso se le llama ion carbonio. Y el ion cloruro, este ya lo conocíamos de la inorgánica, ¿verdad? Listo. Y también acá hay otro ejemplo, por ejemplo el 1-propino, el cual reacciona con nitrato de plata para generar el ion carbanión. ¿Listo? El ion carbanión es el que tiene 3 carbonos y 3 hidrógenos. Y el ion hidrogenión, este también lo recordábamos por allá cuando vimos los conceptos de pH. ¿Listo? Bien, como ustedes pueden ver aquí se producen dos especies químicas, una que tiene carga positiva, otra que tiene carga negativa. Aquí en orgánica las vamos a llamar de la siguiente forma. Los electrófilos, que son aquellos que van a tener afinidad por los electrones, o sea, normalmente van a estar cargadas negativamente, y los nucleófilos, que tienen afinidad por los núcleos, como su nombre lo indica, y van a estar cargados positivamente. ¿Listo? Entonces vamos a tener electrófilos y nucleófilos. Cuando veamos nu débil, quiere decir que es un nucleófilo débil. ¿Listo? Entonces, bien, por ahí eso es la parte de tipos de ruptura en enlaces. Entonces son dos, recordémoslas, homolíticas, en donde se fracciona en dos partes que quedan neutras y se llaman radicales,
y las heterolíticas en donde se fracciona en dos partes, pero quedan cargadas eléctricamente, produciendo un catión y un anión. ¿Listo? Bien. Otra forma de entenderlo, ¿sí? Porque pues a veces uno no lo entiende así, hay otras formas de explicarlo. Esa ruptura homolítica normalmente sucede en enlaces covalentes. ¿Recuerdan los enlaces covalentes? Esos que tenían cuando hacíamos la diferencia, electronegatividad mayor a 1.7. Sí, eso por allá lo recordábamos en química general. Sucede normalmente cuando hay presencia de luz. ¿Listo? Cuando ustedes vean en una reacción química orgánica que hay presencia de luz, por ejemplo, luz ultravioleta, inmediatamente podemos estarlo relacionando con una reacción homolítica. ¿Listo? Porque luz ultravioleta, normalmente estas reacciones requieren de un aporte elevado de energía, el cual debe, digamos, suplirse a través de esa adición de luz ultravioleta, generando radicales libres que son, por decirlo así, neutros como tal. Y en la heterolítica, normalmente esos enlaces se rompen de forma asimétrica. Miren que en la homolítica se rompen de forma simétrica, es una de las grandes diferencias, y quedan cargados de forma positiva y negativa, a lo que podemos llamar carbocationes. Ya no lo llamamos cationes solitos, sino carbocationes, porque el catión es el carbono, o carboaniones, porque el anión también puede ser el mismo carbono. ¿Listo? Entonces vamos a tener carbocationes y carboaniones. Bien, esa es otra forma de entenderlo. Y pues bueno, ya sin más, digamos con ese preámbulo, entendiendo que una reacción implica una ruptura de enlaces, las reacciones básicas que se pueden dar en química orgánica son las reacciones de sustitución, de eliminación y de adición. Vamos a trabajar cada una de ellas a continuación para que ustedes puedan, digamos, responder el tercer punto, que es precisamente clasificar tres reacciones muy sencillas que coloqué. De hecho, uno las ve así a simple vista y dice, ah, profe, están súper fáciles. Y deben clasificarlas en estos tres grupos y explicar por qué es una sustitución, por qué una eliminación y por qué una adición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una figura, ¿cierto? En donde ingresa un átomo a una molécula y desplaza a otro. Ese lo habíamos visto en química general. ¿Se acuerdan de la sustitución? Que habíamos sustitución simple, sustitución doble, entre otras. Muy bien, entonces esta sería el comportamiento típico de una sustitución. Miren este otro. Aquí hay un compuesto, ingresa a otro, pero al ingresar hace que se repela de la molécula y se forme un doble enlace. Ahí sucede una eliminación. Y miren este otro que está acá. Hay dos compuestos que están separados, ¿cierto? Y uno empieza a acercarse al otro, ¿cierto? Y se adiciona o se agrega a la cadena principal. A eso se le llama una adición. ¿Listo? Entonces, veamos las estructuras tipo. Para la reacción de adición, entonces, como les decía, implicaría la adición de una molécula a un enlace múltiple. Normalmente se rompe, ¿cierto? Se rompe ese enlace que puede ser doble o triple y para ello requiere de un reactivo que tenga la, digamos, la electronegatividad suficiente para generar esa ruptura de esos enlaces que están en la estructura que tenga el doble o el triple enlace. Como producto vamos a tener los reactivos que se adicionan a la cadena y la ruptura del doble enlace, ¿listo? Entonces, si ustedes ven en su reacción que había un doble enlace y entró un compuesto y ese compuesto entró a formar parte de la cadena y el doble enlace se rompió, inmediatamente clasifiquen su reacción como adición. ¿Listo? Y aquí vemos algunos ejemplos para tratar de comprender cómo se vería eso en química orgánica. Entonces, aquí vemos una cadena ramificada de 3 carbonos, es un alqueno, ¿cierto? ¿O es un alcano? ¿O un alquino? ¿No hay nadie? ¿Ya me quedé solo? Ya los dormí. Oh, por Dios. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien Es con vida? una pena, ¿no, profe? Es un Alqueno, pero alqueno, por muy el bien. doble enlace. Muy bien, por el doble enlace es un alqueno. Muy bien, excelente. Eso es. Estamos vivos todavía. Listo. Entonces miren que en este alqueno ingresa hidrógeno, ¿cierto? Y dos moléculas de hidrógeno. ¿Dónde ingresan? En cada uno de los carbonos en donde estaba el doble enlace. Rompe el doble enlace, mírenlo. Y se adicionan los hidrógenos en los carbonos que estaban sin
que tenían el doble enlace. ¿Listo? Eso es sencillo cuando es una, digamos, un átomo o una molécula diatómica, ¿sí? Como el hidrógeno, como el cloro. Es muy sencillo y ya se sabe que él va a entrar y va a romper el doble enlace y cada uno de los cloros va a entrar a formar parte o unirse con los carbonos que formaban el doble enlace. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos reaccionar con otro tipo de sustancias, como por ejemplo aquí este ácido, ¿cierto? El famoso bromídrico. ¿A dónde se mete el hidrógeno y a dónde se mete el bromo? Entonces, vamos a tener aquí algo muy interesante y se llama la regla de Markovnikov. ¿Listo? La regla de Markovnikov simplemente nos va a decir que la parte positiva del reactivo, o sea, aquí el ácido bromídrico, la parte positiva que es el hidrógeno, se va a adicionar al carbono que tenga más hidrógenos. Y la parte negativa se va a adicionar al carbono que esté con menor número de hidrógenos. En español, ¿eso qué quiere decir? El hidrógeno va a venir a unirse con el carbono que tenía más hidrógeno, ¿cierto? Para formar este CH3 y el bromo se va a unir aquí con el carbono que tenía menos hidrógenos para formar ese halogenuro de alquilo. ¿Listo? Bien, entonces recuerden la regla de Markovnikov. La parte positiva del reactivo se adiciona al carbono más hidrogenado y la parte negativa se adiciona al carbono con menos hidrógenos. ¿Listo? Muy bien. Eso es importante cuando están trabajando este tipo de reacciones de adición. Y pues vemos otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos el propeno que reacciona con dibromo, ¿cierto? Son dos moléculas de bromo. Cada una de ellas se inserta en cada uno de los carbonos que estaban formando el doble enlace. Sencillo, ¿no? Aquí nos damos cuenta por la adición del bromo a la cadena, entonces reacción de adición. Aquí tenemos el 2-butino, entonces los bromos se adicionan en donde está el triple enlace. Este ya no es un alqueno, es un alquino, ¿cierto? Por el triple enlace. Se rompe uno solo de los enlaces, ¿cierto? Y quedaría un alqueno, en este caso el 2,3 dibromo 2-buteno. Y aquí tenemos otro ejemplo, el 2-butino, que es el mismo que está arriba, y le adicionamos 4 moléculas de bromo. Ellas van a ir a romper directamente los dos enlaces que tenía el alquino, ¿cierto? Y van a dejar un solo enlace. Bien, y se van a adicionar en cada uno de los carbonos de forma ordenada para formar el 2,2, 3,3 tetrabromobutano. ¿Listo? Eso es nomenclatura de UPAC, eso lo habíamos visto en nuestro CIPAS anterior. Bien, hasta ahí las reacciones de adición. Entonces, si ustedes ven doble enlace y entra un halógeno, entonces de una, va, adición. ¿Listo? Si ven que el doble enlace desaparece y empiezan a aparecer halógenos dentro de la cadena, adición. Bien, ahora las reacciones de sustitución. Estas suceden cuando un átomo o un grupo de átomos se sustituye por otra especie química y cambia el uno por la otra. Este es igual a la sustitución que veíamos en química general. Tenemos un sustrato que está dado por estos dos, digamos, radicales, R y A, más un reactivo B. Entonces, ¿qué hace? B sustituye A. ¿Listo? Lo veíamos como sustitución simple cuando veíamos nuestros ejercicios de química inorgánica. Sucede muy similar en la parte de reacciones orgánicas. Bien, pero ahora veámoslo con una reacción de tipo, en una reacción orgánica. ¿Listo? Normalmente estas reacciones van a requerir de presencia de luz, requieren bastante energía para darse. Entonces, miren, acá el propano en el carbono central, en el carbono 2, tiene dos átomos de hidrógeno y se hace reaccionar con una molécula de dicloro, ¿cierto? Entonces, miren, una de las moléculas de cloro va a sustituir uno de los hidrógenos y va a entrar a formar parte de la cadena carbonatada. El otro cloro se va a llevar el hidrógeno y va a formar el famoso cloruro de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, miren, entra uno y sale el otro. Ahí hay una sustitución. Veámoslo en una molécula un poco más compleja, por ejemplo, en la reacción del bromoetano con el cianuro de potasio. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede aquí? El cianuro de potasio, el grupo cianuro, ¿cierto? Se une a la cadena carbonatada y el bromo y el potasio son desplazados de la cadena carbonatada.
¿listo? Para formar el propanonitrilo y el bromuro de potasio, ¿listo? Si ustedes notan que hay desplazamiento de uno de los radicales de la cadena carbonatada, inmediatamente pueden decir que es una reacción de sustitución. Estas reacciones son un poco más complejas y tienen muchos mecanismos de reacción. De hecho, las reacciones de sustitución normalmente se denominan también nucleofílicas, ¿listo? ¿Qué quiere decir que sean nucleofílicas? Que existe claramente una donación de un par solitario, positivo y negativo, de los nucleófilos al carbono y tiene tres mecanismos. El primer mecanismo es el enlace carbono-carbono. Entonces, en el primer mecanismo se forma primero el enlace carbono-carbono y luego se forman enlaces carbono con los, em, con los, eh, con los sustituyentes de la cadena. ¿Listo? Entonces, veamos aquí. Tenemos este sustituyente, lo teníamos ahorita en el ejercicio anterior, el grupo ciano, ¿cierto? Entonces él quiere entrar a esta cadena. ¿Qué hace primero? Este carbono en el mecanismo 1 se une al carbono que está acá. ¿Listo? Eso lo hace en el mecanismo 1. Y luego se rompe el enlace que tiene ese mecanismo y da origen a la nueva molécula. Ese es el mecanismo 1. En el mecanismo 2, el enlace carbono-cloro, ¿cierto? Este que está aquí, carbono-cloro, se rompe. ¿Listo? Y luego sí se forma el enlace carbono-carbono con la molécula que desea ingresar. Entonces, miren, en el primer mecanismo dice, el carbono se une directamente sin romper este enlace. En el mecanismo 2 se dice, para que se forme ese enlace, primero se tiene que romper este enlace carbono-cloro. Y ahí sí se puede unir el compuesto que yo estoy sustituyendo en mi cadena. Y en el mecanismo 3 dice, el enlace carbono-cloro se rompe, o sea, este carbono de aquí, este enlace se rompe, ¿sí? Y el enlace carbono-carbono se forma al mismo tiempo, o sea, se rompe y se une al mismo tiempo. Mecanismo 1 dice, se une y luego se rompe. En el mecanismo 2 dice, se rompe y luego se une. Y en el mecanismo 3 dice, las dos cosas suceden al mismo tiempo. Se rompe y se une al mismo tiempo. Entonces, esos son como los tres mecanismos de las reacciones de sustitución. Y un poco más compleja la situación, porque también existen reacciones de sustitución que llamamos SN1 y reacciones SN2. Ellas son muy comunes en los halogenuros de alquilo. Recuerdan que los halogenuros de alquilo son esa, lo veamos la fórmula general que era R y un halógeno, ¿cierto? RX. Y que teníamos diferentes tipos de halogenuros primarios, secundarios y terciarios, ¿cierto? Dependía del número de carbonos que estén unidos al átomo carbono central. Si tiene uno solo, si un carbono unido a otro carbono, halogenuro primario. Si está unido a dos, secundario. Si está unido a tres, terciario. ¿Listo? Entonces teníamos halogenuros de alquilo primarios, secundarios y terciarios. Bien, la sustitución nucleofílica SN2 sucede cuando la velocidad de reacción depende de las concentraciones de los dos reactivos. ¿Listo? Por eso dice que es una reacción bimolecular. ¿Listo? O SN2, porque depende de las concentraciones de los dos reactivos que están trabajando. Bien, por ejemplo, aquí vemos un nucleófilo que tiene dos electrones para poder compartir. Vemos un halogenuro de alquilo que tiene un enlace polar, ¿cierto? Y el halógeno, que normalmente se conoce como el grupo saliente, es el que suele salir del halógeno cuando se está haciendo la sustitución. ¿Y qué sucede? El nucleófilo entra al halogenuro en el enlace polar, saca al halogenuro y forma el producto de sustitución nucleofílica. ¿Listo? Esta es la sustitución nucleofílica SN2 y depende de las concentraciones de los dos reactivos, tanto del nucleófilo como en este caso del halogenuro de alquilo, que es el que se utilizó para este ejemplo. Hay algo importante que ustedes deben tener en cuenta en estas reacciones y es la velocidad de sustitución de los nucleófilos. Por ejemplo, es mayor la velocidad cuando la cadena está unida al yodo, es un poco menor cuando está unida a un bromo
es un poco menor cuando está unida a un cloro, y el peor grupo saliente es el flúor, o sea, la velocidad de sustitución nucleofílica, si llegase a existir en un halogenuro de alquilo que tenga flúor, es muy baja porque el flúor tiene una electronegatividad muy alta y no se va a querer soltar de ese carbono ni porque lo obliguen. Él se siente cómodo ahí. Entonces, normalmente las velocidades van a depender del tipo de halógeno que esté unido a la cadena, siendo el iodo el mejor grupo saliente y siendo el flúor el peor grupo saliente. O sea, esta vaina no la despegan ni pegándole. Listo. Entonces, en esas clasificaciones, entonces tenemos un ejemplo como el que ven aquí arriba, en una reacción en donde está el ion hidróxido que se quiere hacer reaccionar con bromuro de metilo, que es un halogenuro de alquilo primario, ¿cierto? Es un carbono unido a un halógeno, el cual da paso a la formación de algo que vamos a trabajar en la próxima unidad, que se llaman alcoholes. ¿Listo? Este es el alcohol metílico o alcohol de un carbono. ¿Listo? El grupo funcional del alcohol es el OH, lo vamos a ver también en la próxima unidad. Y el bromo es desplazado por ese ion hidroxilo y se forma el ion bromuro. ¿Listo? El mecanismo de reacción es muy sencillo. Aquí podemos ver con las estructuras de Lewis cómo funciona. Entonces, el ion hidroxilo que tiene carga neta negativa, ¿cierto? Va a buscar la parte positiva de ese bromuro de metilo que está conformado por el carbocatión, ¿cierto? Recuerden que el carbono cuando queda con carga positiva se llama carbocatión, cuando queda con carga negativa se llama carboanión. Entonces, ese ion hidroxilo va a buscar el carbocatión y va a generar que este grupo o ion bromo se desplace de la reacción. Se va a unir al carbocatión formando el alcohol metílico y desplazando al ion bromuro. ¿Listo? Normalmente esa reacción se da por fases. Recuerdan que existían tres mecanismos, ¿cierto? La más común o el que más dicen que se presenta es el mecanismo 3, en donde suceden las dos cosas al mismo tiempo. Se une el radical y se rompe el enlace. Entonces está parcialmente unido al ion hidroxilo y está parcialmente unido al ion bromuro en el estado de transición. Cuando finaliza la reacción, entonces el ion hidroxido se une a el carbocatión y el ion bromuro se convierte en el grupo saliente. Entonces es el que sale. Este es el mecanismo número 3, es el más común en este tipo de halogenuros. Bien. Los efectos estéricos de las reacciones SN2 entonces van a tener una velocidad creciente, ¿listo? Van a ser más comunes en los metilos y en los halogenuros primarios. En los secundarios y en los terciarios va a ser muy difícil que se den ese tipo de reacciones, entonces van a ser más comunes en los primarios y en los metilos. Entonces, si ustedes tienen una cadena, un halogenuro de alquilo primario o un metilo, va a ser una reacción nucleofílica SN2, ¿listo? Probablemente si tienen secundarias y terciarias va a ser de otro tipo que vamos a ver a continuación, que se llaman reacciones de sustitución SN1. En las SN1, la reacción solo depende de la concentración de uno de los reactivos. Por eso se llama reacciones unimoleculares, porque depende de la concentración de solo uno de los reactivos. Bien, entonces aquí tenemos una reacción tipo, hay un nucleófilo, ¿cierto? Que va a ingresar a un halogenuro de alquilo. Miren que él es un halogenuro de tipo terciario, ¿cierto? Está unido a 3 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces es un halogenuro de alquilo terciario, el cual tiene un enlace polar entre el carbocatión, ¿cierto? Y el bromo, ¿m? Para producir otro alcohol, el cual se genera por la sustitución nucleofílica, el ion hidronio, que es H3 o más, también puede ser el H más, lo pueden representar de ambas formas, y un grupo saliente que normalmente van a ser los halogenuros de la cadena. Bien, veámoslo con otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el bromuro de terbutilo. Ter quiere decir que es un halogenuro terciario, ¿listo? El cual se hace reaccionar con agua para producir el alcohol terbutílico, el ion hidronio y el ion bromuro. Bien, ¿cómo se da esa reacción? Se da normalmente en 3 pasos. Un primer paso que es extremadamente lento, ¿listo? Donde el bromuro de terbutilo empieza a ceder ese ion bromuro y empieza a ingresar el ion, empieza a tornarse como carbocatión
ese terbutilo y empieza a desplazarse el ion bromuro. Ese paso es muy lento, la reacción suele ser muy lenta. En el paso número 2, el agua empieza a atacar ese carbocatión, ¿m? Y forma un ion de, en este caso, de terbutiloxonio. Se llama así este catión. ¿Listo? Entonces va a entrar el agua a formar parte de esa estructura. Muy bien. Y el último paso es una reacción que es muy rápida. Dicen que los análisis que han hecho, la velocidad de reacción es extremadamente rápida y es cuando ya la parte, el OH de esa agua entra directamente a la estructura carbonatada y forma el alcohol terbutílico. ¿Listo? Y también forma el ion hidronio, que es ese famoso H3O+. ¿Listo? Esa parte de la reacción se da de forma rápida. Bien. Y pues bueno, la probabilidad de que sea SN1 o SN2 la podemos ver aquí. Normalmente, si es un metilo, si es un halogenuro de alquilo primario o secundario, normalmente son sustituciones nucleofílicas SN2. Si es un halogenuro de alquilo terciario, suele ser una sustitución nucleofílica 1 o SN1, monomolecular o bimolecular, recuérdenla, por ese tipo de em, notación. ¿Listo? Entonces, si es terciario, SN1, si es metilo primario o secundario, suele ser nucleofílica bimolecular o SN2. Listo. Mm, También podemos clasificar esas reacciones orgánicas teniendo en cuenta, chicos, ¿alguien se le abrió por ahí el micrófono? Gracias. Listo. Em, no, creo que no se ha dado cuenta. No, sí, sí, ya se dio cuenta que gracias. Bien. Entonces, las reacciones orgánicas también se pueden tener en cuenta en este tipo de situaciones. Aquí tenemos un sustrato donde hay una cadena carbonatada que tiene dos sustituyentes, en este caso A y B, y se hace reaccionar con un reactivo Z. Miren que el reactivo Z va a tomar a los sustituyentes A y B, los va a desplazar y va a generar la formación de un doble o triple enlace. A este tipo de reacciones son opuestas a la adición y las conocemos como reacciones de deshidrohalogenación, ¿listo? O de deshidratación, que son las más comunes. Veamos algunos de los ejemplos. Tenemos aquí una cadena carbonatada que tiene cloro e hidrógeno como sustituyente. Normalmente para ese tipo de reacciones se necesitan bases fuertes para que se dé la reacción y la base fuerte lo que va a hacer es tomar los sustituyentes, sacarlos de la cadena carbonatada y en donde estaban unidos ellos se va a formar un doble enlace. Bien, ese es el caso del 2-clorobutano cuando reacciona con el hidróxido de potasio para producir este compuesto de aquí que llamamos el 2-buteno, más el cloruro de potasio y más agua, ¿cierto? HOH, recordamos que es agua. Bien, aquí hay otro ejemplo. Digamos, aquí es cuando se quieren, digamos, desplazar todos los sustituyentes, los hidrógenos y los bromos, pues coloco una mayor cantidad del hidróxido fuerte y de esa forma puedo desplazar los 4 sustituyentes y formar 3 enlaces para generar el 2-butino. ¿Listo? Entonces, esa puede ser otra tipo de reacción. Les decía que los ejemplos más importantes está la la deshidrohalogenación de haluros de alquilo, ¿sí? Normalmente tenemos nuestro halogenuro de alquilo que reacciona con una base para producir un alqueno, ¿cierto? O la deshidratación de alcoholes. Aún no hemos visto los alcoholes, ya los veremos pronto. Estos se hacen en medio ácido, normalmente en presencia de ácido sulfúrico, mm, para retirar el grupo o el radical OH de nuestro alcohol y formar un doble enlace para formar un alqueno correspondiente. ¿Listo? Son las más comunes en la industria. Bien, entonces es importante mencionar que en estas reacciones, que no les hemos dado nombre, pero que se llaman reacciones de eliminación, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta de ello, porque miren que estaban aquí dos sustituyentes al reaccionar con este hidróxido, entonces genera que se eliminen de la cadena. A ese tipo de reacciones se llaman eliminación. Entonces, si ustedes ven en su ejercicio una cadena carbonatada que tiene, por ejemplo, un halógeno, lo hacen reaccionar con una base y después el halógeno ya no está, pero se forma un doble enlace,
¡pum!, eliminación. No hay nada más que hacerle ahí, sería una reacción de eliminación. Y tenemos dos reacciones de eliminación, igual que las de sustitución. Tenemos una unimolecular o E1 y otra bimolecular o E2. ¿Listo? En estas no me voy a detener mucho porque creo que no les pide el ejercicio que las clasifiquen en E1 o E2. No recuerdo bien, ahorita miramos. Pero la otra sí les pedía clasificarla en S1 o SN2. Muy bien. Entonces, en el mecanismo unimolecular E1, transcurre por medio de carbocationes. Recuerden que los carbocationes es el radical del carbono con carga positiva. Esto que está aquí sería un carbocatión. ¿Listo? Y su velocidad de reacción solo depende de la concentración de uno de los sustratos. Mientras que en el SN2 depende de la concentración de los dos sustratos. ¿Listo? Esa es la única diferencia que hay entre E1 y E2. Igual depende E1 solo de la concentración de uno de los sustratos y N2 va a depender de la concentración de los dos sustratos. Aquí hay algo que, digamos, es un poco más de cultura general, no lo pide en la guía, pero normalmente cuando se dan estas reacciones de eliminación suelen generarse algo que llamamos regioquímicas o regiones químicas, ¿sí? Se van a generar dos regioquímicas, una que se llama región de Zaitsev y otra región que se llama región Hoffman, ¿listo? La región Zaitsev se forma cuando el hidrógeno que es abstraído del carbono, que tiene menos hidrógenos, la reacción Zaitsev se da cuando se extrae el hidrógeno del carbono que tenía menos hidrógenos, ¿listo? Y caso contrario es la reacción Hoffman, cuando el hidrógeno se extrae del carbono que tenía más hidrógenos, ¿listo? Entonces, ¿eso qué va a depender? Va a generar la posición de nuestro enlace doble. Por ejemplo, aquí, en este espacio, se retiró el hidrógeno del carbono que tenía menos hidrógenos, que era el que estaba aquí en el centro, ¿cierto? En ese caso sería un producto de regioquímica Zaitsev y en este caso el enlace se formó en el carbono que está en la parte externa, ¿cierto? El cual tenía pues mayor número de hidrógenos y da un producto tipo Hoffman. Este no lo piden tanto, pero pues bueno, es más un poco como de cultura general si lo llegáramos a necesitar en algún examen. Y pues bueno, aquí está en resumen cómo se da esa reacción de eliminación. Entonces hay una partícula aniónica, ¿cierto? Que entra a nuestra molécula, hace que la partícula que esté unida, normalmente tipo halógeno, normalmente sucede cuando hay halógenos en la cadena, sea desplazado de la cadena carbonatada y posteriormente ingrese uno o se forme un doble enlace. Entonces, si ustedes tenían una cadena de enlaces simples y reacciona con algún tipo de reactivo en presencia de una base fuerte, por ejemplo, y empiezan a obtener dobles o triples enlaces, inmediatamente ustedes pueden decir que eso es una reacción de eliminación. Entonces, se ven enlaces simples, hay una reacción y se forman enlaces dobles, inmediatamente yo puedo decir eliminación. ¿Listo? Y pues aquí está un resumen rápido de todo lo que hemos visto. Entonces, sustitución, como su nombre lo indica, un grupo entra, el otro sale. Entonces, miren, aquí tenemos un halogenuro de alquilo con un solo carbono, ¿cierto? Que reacciona con agua. El ion OH del agua reemplaza, ¿cierto? Sustituye al cloro en esa reacción. En la reacción de adición, normalmente se hacen cuando están presentes dobles o triples enlaces. ¿Qué sucede? Reaccionan normalmente con halógenos. El halógeno rompe el enlace, ¿cierto? Y forma una cadena de tipo lineal. En la eliminación, ¿qué sucede? Entonces, normalmente pasamos de enlaces simples a enlaces dobles y se sustituyen algunos de los elementos de la cadena principal que salen de la cadena carbonatada. ¿Listo? Entonces, miren, enlace simple, enlace doble, eliminación. Se rompe un enlace doble a enlace simple, probablemente adición. ¿Listo? Y también tenemos otras que no las vimos aquí, que son la transposición, que es cuando hay intercambio de grupos. Por ejemplo, yo podría tener dos radicales, uno aquí al extremo y otro en la parte de abajo, y si ellos cambian de posición, a eso se le llama una transposición.
Y también tenemos las famosas reacciones redox que se dan normalmente en presencia de oxígeno. Estas eran las oxidorreducción que veíamos también en nuestra química general. Estas son como las 5 clases de reacciones orgánicas más comunes. Para el ejemplo de nuestra guía solo necesitamos saber estas 3 de aquí: sustitución, adición y eliminación. Muy bien, pero entonces, ¿qué hay que hacer con el ejercicio 3? Entonces, simplemente tomando como referencia la figura que yo ya les coloqué en el foro, vamos a clasificar las 3 reacciones que les coloqué en sustitución, eliminación o adición. ¿Listo? Entonces, ustedes en el foro van a encontrar esto: una reacción 1, una reacción 2 y una reacción 3. Miren que aquí tienen un enlace triple. Entra una sustancia y pum, rompe uno de los enlaces, entra otra vez la sustancia y pum, rompe otro de los enlaces. Entonces, ¿esta cómo la podríamos clasificar? A ver si comprendimos. Adición. Muy bien, esta sería una reacción de adición, ¿cierto? Le estamos adicionando bromo a la cadena y se están desapareciendo los enlaces dobles y triples. Muy bien. Ahora veamos esta otra. Reacción 2. Tenemos una cadena lineal, le adicionamos agua, ¿cierto? Y el grupo OH, ¿qué le hace a este? Al bromo. Lo sustituye. Lo sustituye, muy bien. Entonces, como su nombre lo indica, esta sería de, ustedes ya saben. Bien, no digan que el profe les hizo la tarea. Bueno, listo. Y en la reacción 3, miren que hay una base fuerte, hay un doble enlace y la reacción produce un triple enlace. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué tipo de reacción sería esa? Y miren que el bromo Eliminación. sale de la cadena. Muy bien. Entonces sería esta de ustedes ya lo dijeron. No lo dije yo. ¿Listo? Muy bien. Entonces miren, el tercero está muy fácil. Y simplemente, ¿qué tienen que hacer? Describir por qué se clasifica de esa forma. Bien. Y eso fue lo que vimos hace unos pocos minutos. Bien. Diligencian esta tabla, que es la tabla número 3. Entonces Profe, la colocan... tercera, ¿cuál es? No la escuché, no alcancé a escuchar. La compañera que lo dijo. Repítalo, por favor. Mira que aquí está el bromo, ¿cierto? Y Eliminación. ¡prum! Sale el bromo de la cadena. Muy bien. Eliminación. Excelente. Listo. Eso es. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Definimos qué es una reacción de sustitución. Para eso me tomé la molestia de explicarles qué era una sustitución, qué era una sustitución nucleofílica monomolecular o una bimolecular, ¿cierto? SN1 y SN2. Ustedes colocan qué es, la referencia de la consulta, colocan la reacción que creen que es sustitución, de las que está aquí. Ustedes dicen, la reacción, bueno, la que ustedes crean, ¿cierto? Ustedes ya saben cuál es, ya las dijimos, ¿cierto? Y justifican por qué creen que es una sustitución esa reacción que les di. Lo mismo para la eliminación y lo mismo para adición. Es simplemente cortar de la tabla que les di y organizarla muy bien en su formato de anexo. Este ejercicio es colaborativo, o sea, la idea es que entre todos los del grupo construyan esta tabla y pues bueno, ahí en la grabación de nuestro CIPAS podrán revisarlo con calma y seguramente van a poder clasificar eso muy sencillo porque ya lo hicieron ustedes solitos, yo no fui, fueron ustedes. Yo solo les di algunas pautas. Y para terminar en el ejercicio 4, este sí está muy sencillo, es simplemente hacer una infografía. Una infografía es una figura, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, un mapa mental, que puede ser, por ejemplo, algo que incluye figuras y letras, ¿sí? Que nos permite definir o colocar información relevante sobre un tema específico. En este caso nos dicen que trabajemos con varios temas, ¿no? Nos habla sobre isomería, estereoquímica, isomería geométrica, proyecciones de Fisher, quiralidad, enantiómeros, tautómeros, diastereoisómeros, isómeros cis y trans, y con esto construir esa infografía. Bien, aquí les voy a dar algunas pauticas para que puedan construir esa infografía de la mejor manera. Bien, entonces recordamos los isómeros, ¿cierto? Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que en la distribución espacial de sus átomos puede ser diferente. Y puede ser diferente porque existen isómeros estructurales, ¿listo? En su estructura tienen posiciones diferentes, por ejemplo, en los enlaces, en los sustituyentes, ¿listo? Y dentro de esos isómeros estructurales existen 3 grandes tipos: de grupo funcional, de cadena y de posición. Ahorita los vamos a ver cada uno en detalle.
También están los isómeros configuracionales o estereoisómeros. Dentro de los estereoisómeros vamos a encontrar dos grandes familias, lo que llamamos enantiómeros y lo que llamamos diasterómeros o diastereoisómeros. Ambas es válidas. Aquí hay una fuente de consulta que yo les voy a compartir también, que les va a servir para hacer la tarea, seguro que sí, que es la página web del curso. ¿Ustedes sabían que tenemos una página web? Entonces les voy a compartir esta página web en nuestro chat para que ustedes puedan trabajar y encontrar diferentes conceptos que les van a servir para crear esa infografía. Bien, entonces ahí les dejo el link para los que quieran consultar y avanzar un poco en ese tema. También tenemos, como les decía, los isómeros configuracionales o estereoisómeros, que son estos mismos que estábamos hablando aquí, enantiómeros o diastereoisómeros. ¿Qué es un enantiómero? Son imágenes que son especulares, pero que no son superponibles. Como por ejemplo cuando uno se para enfrente de un espejo, ¿cierto? Uno es una imagen especular, pero no es superponible. Lo mismo que pasa con nuestras manos, ¿cierto? Si yo quisiera superponer mi mano sobre la otra, no puedo, ¿cierto? No las puedo superponer porque están con imagen especular no superponible. Lo mismo sucede con los compuestos orgánicos. Entonces, si yo quisiera superponerlo, no lo voy a poder superponer, ¿cierto? Miren, porque los radicales o los sustituyentes están ubicados de formas opuestas. ¿Listo? Entonces, miren, es como si tuviera las dos manos. Aquí tenemos una molécula. Si ponemos un espejo, esta sería la visión especular de esa molécula, ¿cierto? Pero al querer superponerlas, no puedo porque tiene esta molécula R y esta molécula H invertidas, ¿cierto? Igual que como pasa con nuestras manos. Si ustedes intentan superponer sus manos, miren que el dedo de la mano izquierda queda al contrario del dedo de la mano derecha. Pasa exactamente igual con los enantiómeros. Muy bien. Y en cuanto a los diastereoisómeros, en ellos no se guarda ningún tipo de relación de imagen especular. ¿Listo? En ellos lo que va a suceder es que vamos a encontrar, por ejemplo, algo que llamamos cis y trans. Ya vamos a ver con calma qué significa eso de cis y trans. ¿Listo? Bien. Y aquí vemos, por ejemplo, dos isómeros, ¿cierto? Aquí tenemos el 2-bromopentano. Miren que es una cadena carbonatada de 5 carbonos, ¿cierto? Que tiene 11 hidrógenos y una molécula de bromo. O tenemos el 1-bromopentano. Miren que el bromo se ubica en el carbono 1 en este isómero y en este se ubica en el carbono número 2. Bien, tienen la misma fórmula molecular, pero miren que la fórmula estructural es diferente. Eso es lo que es un isómero. ¿Listo? Muy bien. Y aquí vemos, por ejemplo, otro compuesto. Nos dice que es un compuesto que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos. Y vamos a tratar de entender qué es isomería estructural de cadena, isomería de posición o lugar y la famosa isomería geométrica o configuracional cis y trans. Entonces, cuando les hablen de isomería geométrica, es la misma configuracional o la misma cis y trans. ¿Listo? Bien, entonces empecemos con la primera, la isomería estructural de cadena. Entonces, en esta isomería lo que cambia únicamente es la forma de la cadena. Por ejemplo, en esta cadena, miren que es una cadena lineal y hace referencia al 1-hexeno, es un alqueno que tiene un doble enlace en su primer carbono, ¿cierto? Y si yo busco un isómero estructural de cadena, miren que si coloco el carbono que estaba aquí terminal, ¿cierto? Y lo coloco aquí debajo, de donde está el carbono 2 con el enlace doble, formo el 2-metil 1-penteno. Sigue siendo la misma fórmula, pero la cadena dejó de ser lineal y se convirtió en una cadena ramificada. ¿Listo? Entonces, cuando tengo una cadena lineal y tengo una cadena ramificada y mantengo la misma estructura molecular, es un isómero estructural de cadena. Y puede ser más complejo. Miren que aquí lo complejiza un poco más. Cambiaron ya 2 de los carbonos que estaban en la cadena lineal y los dejaron como ramificados. Y de esa forma el 1-hexeno, el 2-metil 1-penteno y el 2,3-dimetil 1-boteno son isómeros porque tienen la misma fórmula. Si ustedes revisan y cuentan, ¿cierto? Si no le quieren querer al profe, cuenten cuántos carbonos hay y cuántos hidrógenos hay, se van a dar cuenta que estos tres compuestos tienen
6 carbonos y 12 hidrógenos. ¿Listo? Entonces a eso se le llama isomería estructural de cadena, cuando pasamos de ser lineales a tener cadenas ramificadas. Listo. Profe, por Mande. ejemplo, en ese ejemplo que tienes ahí, se Ujú. supone que cuando dice CH3 es porque son 3 hidrógenos, ¿sí? Ajá. Muy bien, es Yo correcto. estaba contándolos. Ah, no, mentira, ya encontré el otro hidrógeno. Me daba 11, pero ya lo encontré. Súper, súper, dale. Y siempre revisen que el carbono forme máximo 4 enlaces. Si le sale un carbono con 5 enlaces, tuki tuki lulu, eso ya está mal. Bien, listo. Ahora, el otro tipo de isomería que tenemos se llama isomería de posición o lugar, y esta sucede muy comúnmente en los alquinos y en los alquenos. El doble enlace empieza a moverse por toda la cadena. Por ejemplo, aquí es el 1-hexeno. Miren que es una cadena que tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso es hexeno, porque es un alqueno. En el carbono 1 está el doble enlace, pero ¿qué pasa si yo paso el doble enlace al segundo carbono? ¿O qué pasa si lo paso al tercero? Va a mantener la misma fórmula molecular, pero por posición del enlace va a tener un nombre diferente. Entonces estos son isómeros por posición o por lugar. ¿Listo? Común en alquenos y alquinos. Esto sí es súper común en esos dos. Y finalmente tenemos la isomería geométrica o configuracional o cis y trans, de la cual podemos decir lo siguiente. Si ustedes trazan una línea recta y la molécula queda dividida en dos partes exactamente iguales, esa vaina es cis. Pero si ustedes trazan una línea transversal y esa molécula queda exactamente igual arriba y abajo, a eso se le llama isomería trans. Ya vamos a revisar ahorita con un ejemplo, no con letras, sino con compuestos, para poder comprender un poco mejor este concepto. Entonces, cis, si trazo una línea horizontal y arriba y abajo quedó igualito. Y trans, si trazo una línea horizontal, ¿cierto? Que atraviese mi compuesto y arriba y abajo queden exactamente igual. A eso sería trans. Trans de transversal y cis de división horizontal. Listo. Muy bien. Les pide también que conozcan un poco sobre el concepto de estereoquímica, ¿no? Entonces, la estereoquímica es simplemente ese estudio, es una rama de la química que se encarga del estudio de los compuestos y cómo ellos se distribuyen en el espacio. ¿Listo? Mm, ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de esa distribución de los elementos, los compuestos pueden tener condiciones o características diferentes, ¿vale? Entonces es importante precisamente para entender esa situación. Y aquí vemos una imagen especular, recordábamos la superposición de mano izquierda contra mano derecha, es lo mismo que estamos viendo en el espejo, en esta molécula de ejemplo. Aquí les quiero dejar, me acuerdan, por favor, me escriben ahí al chat del grupo ahorita, y les quiero compartir un libro de estereoquímica. La estereoquímica no se entiende con dos zipas. Se necesita de mucho estudio para poderla comprender. Les voy a pasar un libro, está larguísimo, son como 300 páginas. Van a decir, uy, profe, más libros, no. Pero el que quiera comprender un poco más acerca de la estereoquímica, ahí va a encontrar fundamentos muy buenos. De hecho, gran parte de esa presentación la saqué de ese libro, no todo, pero sí gran parte, así que no se confíen. Dentro de la estereoquímica aparecen también subconceptos, como lo son la quiralidad, y digamos la quiralidad hace referencia a cuando una molécula o sea, una molécula es quiral cuando ella y su imagen especular no son superponibles. Por ejemplo, mi mano izquierda y mi mano derecha serían quirales, ¿cierto? Porque la imagen especular de las dos no son superponibles. A esos carbonos o a esos tipos de moléculas que tienen esa condición de que tienen una imagen especular no superponible, se les denomina centros quirales. ¿Listo? Y también está pues el caso contrario que se llama la aquiralidad. Y es cuando una molécula posee la capacidad de ser superpuesta. ¿Listo? Normalmente son moléculas del mismo compuesto. ¿Listo? Y a eso se le llama moléculas o centros aquirales. Entonces, quirales cuando no son superponibles en su imagen especular y aquirales cuando son superponibles normalmente hacen referencia a la misma molécula. ¿Listo?
Los estereoisómeros, por su parte, son moléculas que tienen el mismo número y tipo de átomos, y hay diferentes tipos de estereoisómeros. Entonces, acuérdense, estereoisómero es molécula que tiene el mismo número y el mismo tipo de átomos. ¿Listo? Pero varía por la posición espacial, ¿vale? Hay estereoisómeros conformacionales, los cuales van a variar únicamente por las rotaciones en el espacio, ¿sí? Y vamos a tener también estereoisómeros geométricos o estereoisómeros ópticos. Los ópticos se producen cuando hay centros quirales y los geométricos normalmente cuando hay presencia de dobles enlaces en la molécula. ¿Listo? Entonces están esos dos tipos de estereoisómeros configuracionales. Los geométricos cuando hay dobles enlaces en la molécula y los ópticos cuando hay presencia de centros quirales. Recuerden que los centros quirales hacen referencia a aquellos cuya imagen especular no es superponible. Recuerden el ejemplo de la mano derecha, la mano izquierda. Cada vez que vean un elemento así, les digan, ¿tiene centro quiral? Entonces ustedes miren, si la imagen especular no es superponible, tiene centro quiral. Si no, no tiene centro quiral. Bien. Ahora, para poder comprender un poco más el ejercicio y la química que se nos viene en la segunda unidad, necesitamos conocer algo que se llaman proyecciones de cuñas y líneas. ¿Listo? Las proyecciones de cuñas y líneas simplemente nos sirven para darle ese orden geométrico a nuestras estructuras moleculares. ¿Y cómo funciona? Las líneas sencillas quiere decir que el elemento que está en la parte de arriba o al lado de la línea sencilla está en el mismo plano del carbono o de la figura. ¿Listo? Vamos a encontrar una cuña sólida y esa cuña sólida está indicando que el elemento que esté ubicado aquí en esta parte va a estar delante del plano. Haciendo un ejercicio como de fe, es como si se estuviera saliendo de nuestra pantalla. ¿Listo? Y vamos a encontrar cuñas cortaditas, ¿sí? No rellenas como la anterior. Y esto quiere decir que el elemento que esté en esta parte no está saliendo de la pantalla, sino que está hacia el interior de la pantalla, o sea, está atrás del plano. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean estas representaciones, las líneas sólidas, ¿cierto? Van a representar que está en el mismo plano del carbono, la cuña negra gruesita, ¿cierto? Va a indicar que está delante del plano, o sea, que se está saliendo de ese plano, y la que está, digamos, truncada, quiere decir que está en la parte de detrás del plano o detrás de ese carbono. ¿Listo? Es una forma de representar las moléculas de acuerdo a su distribución en la parte espacial. ¿Listo? De ahí también surgen otro tipo de proyecciones, como se llaman las proyecciones de Fischer. Reciben el nombre porque las ideó un científico alemán químico por allá en 1891. Se ganó un Nobel en 1902 por ese dominio que tuvo de entender las moléculas y cómo se expresaban estas en el espacio. Y él utilizó una proyección bidimensional de 2 dimensiones para expresar diferentes moléculas orgánicas. Miren que estas de cuñas trata de hacerlo de forma tridimensional, ¿cierto? Una que entra, otra que sale y otra que está sobre el mismo plano, en 3 dimensiones. Y este hombre, Fischer, intentó hacerlo en 2 dimensiones nada más. Un eje X, un eje Y, por decirlo así. Muy bien. ¿Y cómo lo hizo? Entonces miren que aquí tenemos la proyección de cuñas y líneas, ¿cierto? Para un compuesto cualquiera, aquí le colocaron diferentes sustituyentes, Me, Et, PR, ¿cierto? La cuña sólida quiere decir que está saliéndose de la pantalla. La cuña truncada quiere decir que está hacia el fondo de la pantalla. Pero Fischer, tratando de pues, homogenizar la situación y que esto no fuera tan complejo para el observador, dijo, hey, miren, si está hacia atrás, coloquémosla a la izquierda. Si está saliendo de la pantalla, coloquémosla a la derecha. Y si está en la parte del mismo plano, coloquémosla hacia abajo. Y a eso llamémoslo proyección de Fischer. ¿Listo? Entonces, él intentó simplificar esta situación geométrica que se presenta con las diferentes estructuras en una representación bidimensional. Bien, tiene unas condiciones, ¿listo? Entonces, para poder dibujar una estructura de Fischer, o sea, pasar una representación tridimensional a una bidimensional de una molécula, hay que tener algunas condiciones básicas. Aquí les voy a dar un barridito de cómo hacer una,
pero en moléculas complejas hay más parámetros que se deben tener en cuenta y para eso está el libro que les voy a compartir a aquellos que quieran saber cómo crear más proyecciones de Fisher que son un poco más complejas. ¿Listo? Entonces dice, los grupos que se sitúan arriba, a la izquierda y a la derecha de la proyección de Fisher se colocan siempre en la misma posición de la representación tridimensional. Entonces, miren, el grupo que está arriba, me, va arriba en la representación de Fisher. El que está a la izquierda sigue estando a la izquierda. El que está a la derecha sigue estando a la derecha. Y el que está en la parte de atrás se coloca en la parte de abajo. ¿Listo? Recuerden, la cuña sólida es que está adelante, la cuña truncada es que está hacia atrás. ¿Listo? Esta es una forma típica de poder hacer una representación de Fisher con sus connotaciones básicas. ¿Listo? Entonces, el que está arriba se mantiene arriba. El que está a la izquierda sigue estando a la izquierda. El que está a la derecha sigue estando a la derecha. Y el que está atrás se puede colocar en la parte de abajo en la representación de Fisher. Bien. Y aquí encontramos diferentes estructuras tridimensionales, ¿cierto? Miren que este hidrógeno aquí estaría saliendo de la pantalla, este CH3 estaría hacia atrás de la pantalla, estos dos, el el H2N o el N2H estaría hacia adelante de la pantalla, el H también, o sea, como saliendo de la pantalla. Y si yo quisiera representar eso en estructura de Fisher, pues simplemente el que está a la izquierda se mantiene a la izquierda, el que está a la derecha se mantiene a la derecha, el que está abajo o el que está atrás se mantiene abajo y el que está arriba se mantiene arriba. ¿Listo? Entonces es como tratar de pasar eso tridimensional a dos dimensiones. Eso es lo que hace una proyección de Fisher. Pasar de tri a dimensional a bidimensional. Bien. Resulta que en este tipo de conformaciones estructurales y su geometría existen también movimientos que se llaman dextrógiros o levógiros. Normalmente en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Alguien si tiene un reloj de los viejitos, ustedes veían que se iba dirigiendo las manecillas del reloj en este sentido, ¿cierto? Siempre de izquierda a derecha. El sentido contrario sería de derecha a izquierda. Bien, hay una regla que se llama la regla de Cahn-Ingold-Prelog que nos permite definir si hay isómeros tipo S o tipo R. Recuerden, R es en sentido de las manecillas del reloj, S el sentido contrario a las manecillas del reloj, y es seguir estos pasos que les voy a mencionar. Entonces, primero hay que distinguir las masas atómicas, especialmente la que tenga la mayor masa atómica, y a partir de ella vamos a empezar a numerar a las siguientes para saber si esa molécula tiene un comportamiento en el espacio siguiendo las manecillas del reloj o en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, el oxígeno, que en este caso se representa por la bolita de color rojo, el carbono, que ya sabemos que normalmente son las bolitas de color gris, y el hidrógeno, que son las bolitas de color blanco en nuestro diagrama de barras y esferas. Entonces, si quisiéramos numerar, el más importante siempre va a ser el oxígeno porque tiene la mayor masa atómica. Entonces, este sería nuestro número 1. ¿Quién le sigue en esa numeración? Los carbonos, ¿cierto? Los carbonos porque ellos tienen una masa de 14 gramos mol o UMA, unidades de masa atómica, y le seguirían los hidrógenos porque ellos solo tienen un valor de un UMA o un gramo sobre mol. ¿Listo? Entonces procedemos con la numeración. Siempre el 1 lo va a llevar el que tenga la mayor masa atómica. Muy bien. El 2 lo va a tener la cadena más larga que tenga carbonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sumamos 14 más 14 más 14, pues vamos a tener gran parte de esa masa molecular de todo el compuesto unida en este segmento de la cadena. Después seguiría la que tenga un menor número de carbonos y por último la que tenga solo hidrógeno, ¿cierto? Y de esa forma vamos a empezar a numerar. ¿Listo? 1, 2, 3 y 4. Miremos este otro. Aquí tenemos
el oxígeno, que es el que prima, ese sería nuestro 1. La cadena ramificada más larguita, ¿cierto? Que es la que tiene 3 carbonos, ese sería nuestro 2. La que sigue, la que tiene un carbono aquí, y la que tiene solo un hidrógeno, esta sería la 3 y este sería el número 4. Entonces, si miráramos la orientación, esto iría así, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Ahí está siguiendo, ¿qué? El contrario, ¿cierto? De las manecillas del reloj. Por tanto, este es un isómero S. Pero miremos este. 1, 2, 3, 4. En este caso, está siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Y por tanto, es un isómero tipo R. Bien, entonces sigan siempre la regla de Cahn-Ingold-Prelog para poder identificar si son isómeros S en el sentido contrario a las manecillas del reloj o si son isómeros R en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Este no está tampoco en la guía, pero me gusta que lo vamos a ver y lo vamos a trabajar, entonces bien. Por ejemplo, si quisiéramos definir, de acuerdo a la regla de Cahn-Ingold-Prelog, ¿cuál sería este tipo de configuración que haríamos? Entonces, este que está aquí verde va a ser el flúor, el rojo ya sabemos que es oxígeno, ya sabemos que la cadena carbonatada es la que tiene las esferas de color gris y los hidrógenos son las que tienen color blanco. Entonces, pensaríamos que iría primero, ¿cierto? El flúor, que tiene la mayor masa atómica, después iría el oxígeno, que tiene la siguiente masa atómica, luego la cadena carbonatada más larga, que serían estos dos carbonos que están aquí, y finalmente el carbono que tenga solo un hidrógeno en esta parte. Entonces esto iría aquí, 1, 2, 3 y 4. Si quisiéramos seguir la secuencia, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4, nos podríamos dar cuenta que esto está en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Coloco mi reloj, si algún día me acuerdo cómo era, y veo que el segundero iba así, chu, 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 ¿cierto? Sigue el sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, esta configuración tendría una notación en tipo R, ¿listo? Bien, hasta ahí quiero mostrarles esa parte. En la parte de quiralidad, entonces, digamos que una molécula es quiral cuando su imagen especular no es superponible, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado cuando dijimos los carbonos quirales. Y pues obviamente aquí tenemos un ejercicio tipo. Es como si nos paráramos enfrente del espejo. Bien, esto es un espejo, esta es la imagen normal y esta es la imagen especular. Si la imagen especular no es superponible, ¿cierto? Miren que no queda exactamente igual. Si no queda superponible, quiere decir que eso es una molécula de tipo quiral. ¿Listo? Repito, tenemos una figura normal, ¿cierto? Un diagrama normal, una estructura normal, tenemos un espejo y la imagen especular. Si las imágenes no son superponibles, como en este caso, miren que aquí quedó invertido este átomo, probablemente es flúor, ¿cierto? Habíamos visto en el ejercicio anterior que los verdes son flúor. Si no es superponible, quiere decir que es quiral. ¿Listo? Y sucede normalmente en los enantiómeros. Bien. Ahora, los tautómeros. Los tautómeros simplemente son isómeros de compuestos orgánicos y se refiere cuando hay, digamos, un cambio entre dos de las estructuras o la posición de dos de los átomos de la cadena. ¿Listo? También se le denomina a ellos isómeros constitucionales. Por ejemplo, aquí ustedes ven la tautomería cetoenólica. Aquí aún no hemos visto los grupos ceto, pero son grupos que siguen en nuestra unidad número 2. Y se los empiezo a traer para que se vayan familiarizando con algunos de esos radicales que vamos a trabajar. Bien, entonces, por ejemplo, miren que aquí el grupo ceto, ¿cierto? Cambió de posición. De hecho, desaparece en la estructura, ¿verdad? Y se une es un grupo H. Hubo un cambio en la conformación de la estructura. A eso se le llama tautómero. ¿Listo? Miren en este otro caso. Aquí teníamos este compuesto con 5 carbonos que tiene 2 grupos ceto y en una reacción con agua quedó solo un grupo ceto y un grupo radical OH que hace referencia a los famosos alcoholes, ¿cierto? Hubo un cambio en posición o en estructura. A eso se le llaman tautómeros. Bien, lo mismo aquí. Miren, aquí tenemos un anillo, un ciclo, ¿cierto? Tenemos un grupo ceto, dos grupos ceto en reactivos y acá por reacción con agua solo nos queda un grupo ceto y
un grupo OH que hace referencia a los alcoholes, radical OH, ¿cierto? Lo vamos a ver luego. Cambió uno solo, y ahí se puede decir que hay un isómero de tipo tautómero. Esto que ven aquí se llama tautomería cetoenólica. ¿Listo? Ya la veremos con el tiempo. Y para terminar, repasamos los isómeros cis-trans. Entonces, decíamos que el isómero cis es cuando pasamos una línea por la mitad exacta de nuestra estructura y la parte de arriba queda igual y la abajo queda igual. A eso se le llama isómero cis o Z. También lo pueden encontrar en la nomenclatura como cis o Z. Y el isómero trans es cuando trazamos una línea transversal, las dos partes que traza la línea quedan igual y las otras dos también. Transversal es trans o E. Normalmente se le puede colocar en la nomenclatura cuando tiene este tipo de isomería la letra E. Listo. Por ejemplo, veamos aquí la fórmula de él, C5H6BR2. Y vamos a ver los isómeros cis y trans para el 1,2 dibromociclopentano. Bien, entonces miren, si yo trazo una línea aquí por la mitad, ¿cierto? Me quedan los dos bromos arriba, los dos bromos y los dos hidrógenos abajo. A eso se le va a llamar cis, 1,2 y el nombre de todo el compuesto que está ahí. Pero miren que aquí está transversal, ¿cierto? Como están transversales, entonces es trans. Esto es en el caso de isómeros cis-trans para ciclos, ¿listo? Después vamos a ver que hay posición en silla, posición en bote, pero bueno, por ahora no quiero incluir en esa parte. Entonces, miren, quedan divididos en dos partes iguales. Si trazo una línea horizontal, a eso se llama cis, y si trazo una transversal y quedan iguales, quiere decir que es trans. Listo. Mm, bueno, esta no la quiero mencionar. Y por último, el ejercicio del producto número 4, lo que esperamos es que ustedes hagan una infografía con esos conceptos. Consideramos que es importante porque muchas veces de forma visual uno entiende más que con la carreta o con la escritura. Entonces queremos que hagan una infografía con esos conceptos para que tratemos de recordarlos en nuestros siguientes ejercicios. Para ello, les proponemos muchas herramientas. Yo puse dos más, por ejemplo, esta mymap.ai. Esta hace las gráficas con inteligencia artificial. Es genial, la consulté hoy, me la encontré por ahí y la traje para ustedes. Ustedes ya conocen muy bien Canva. Yo les recomiendo mucho este PictoChart y Visme, me parecieron muy buenas. Esta de mapas mentales de Gone Coker no me pareció tan buena. Entonces, bueno, tienen varias herramientas que pueden trabajar ahí. Se las voy a compartir todas a pesar de que ya están en la guía. No obstante, se las voy a dar por aquí por el chat para que ustedes las tengan. ¿Listo? Que seguro una que otra nos puede servir. Listo. Ahí se va para allá. Y por aquí nos dice una compañera, profe, ¿la estereoquímica tiene que ver con las reacciones de esterificación? No, la estereoquímica es el orden que tiene en el espacio la molécula, ¿listo? Y la reacción de esterificación, eso ya lo vamos a ver cuando veamos ésteres, ¿listo? Que es uno de los grupos funcionales que sigue en las unidades de química orgánica. Bien, entonces ahí les comparto esa información para que ustedes la tengan. ¿Y qué queremos ver? Ya por ahí una compañera me compartió, ella me perdone, yo sé que de pronto está aquí presente, me compartió su infografía y me dijo, profe, la infografía me quedó bien. Y yo le dije, sí, está muy completa. Miren que la infografía es algo un poco más gráfico, no tiene tanta letra. Ustedes la pueden hacer, por ejemplo, en forma secuencial, digamos, en años, en periodos o en conceptos, ¿cierto? Miren que aquí isomería, estereoquímica, en antiómeros, quiralidad, tautómeros, diastenoisómeros, son como de un solo tema, ¿cierto? Proyecciones de Fisher se utilizan también, pero no forman tanto parte de todos los conceptos que están ahí. Entonces se puede hacer de forma secuencial, se puede hacer de forma gráfica. Miren, este fue un ejemplo hecho por uno de sus compañeros, probablemente les decía, está por aquí hoy. O puede ser también de esta forma, una infografía que tenga imágenes y que simplemente tenga los conceptos alrededor de esa imagen. ¿Listo? Eso es lo que esperamos del grupo. Es una sola infografía por grupo. Ya me montaron como 5 infografías y yo decía, Dios mío, ¿a qué horas voy a revisar todo eso? Entonces es una sola por grupo. Y pues para finalizar, chicos, 8:25, estamos súper bien de tiempo. Les quiero compartir este ejercicio. Yo sé que
con las cosas que vimos hoy, uno dice como carambas, ¿en qué me metí? Pero quiero que escuchen esto. Me avisan si lo escuchan. Querido estudiante, ¿Se escucha? sé que a veces las cosas no van bien. Sí, profe. A veces no son como uno se las espera. No son fáciles, te sientes decaído, cansado, sin ganas, que no llegarás a ningún lado, pero también dime qué estás haciendo para cambiar eso. Verás, las personas siempre dicen, tienes que estudiar mucho para hacer lo que tú quieras ser de grande. Y sí, es verdad, tristemente las cosas no se regalan. Y para llegar a donde tú tienes que estar, o a donde tú quieres llegar, tienes que esforzarte. Y mucho. Lo sabes, ¿cierto? Todo ese desvelo para ser el mejor. Todas las horas que pasas en casa con un libro en vez de salir con tus amigos. No te preocupes. Recuerda que un gran sacrificio conlleva siempre una gran victoria. Y sí hay personas que no tienen estudios o que no están en una escuela de prestigio como otros. Pero créeme que las ganas de salir adelante a nadie detienen. Tú como estudiante debes de saber que no importa cuántas veces quieres rendirte, cerrar tu libro, arrojar todo. Siempre debes recordar por qué haces las cosas. Por ese futuro que anhelas, por esos momentos que deseas, por todo y mucho más, siempre tienes que seguir adelante. Te aseguro que lograrás todo lo que tú te has propuesto. Solo espero que nunca te rindas y tengas la esperanza de que tú puedes lograr todo lo que te propones. Saca tu libro y sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue mejorando, que yo sé que tú vas a ser grande. Recuerda esos días en los que soñabas con este momento, de prepararte para ser alguien en la vida. Con mucho cariño valora cada paso que das y nunca olvides de dónde vienes y lo que tuviste que hacer para estar aquí. Aprende a valorar los días y a dar todo de ti en cada uno de ellos. Espero que escuchar esto te motive, que saque lo mejor de ti y que te ayude a mejorar. A veces tienes que volver al pasado y recordar todo lo que has vivido. Yo sé que muchos estudiantes como tú pasan por esto, pero no te preocupes, que yo estoy aquí para ayudarte. Verás, en esta vida solo hay dos caminos, el del éxito y el de la derrota. ¿Tú sabes cuál tomar? Yo sé que estás desanimado, incluso cansado, pero tienes que dejar todo a un lado y empezar a enfrentar tu camino, a demostrar que tú vales más que todos y que tú puedes más que todos. Así es como se logra dar el primer paso, y así es como tus metas se estarán realizando. Debes escoger el camino correcto y si en algún momento de tu vida te sientes solo, cansado, que ya no puedes más, solo mírate al espejo y verás los ojos de alguien que sueña en grande. Dime, ¿acaso no puedes con un examen, un trabajo, un proyecto? Claro que puedes, y lo sabes. Eres una persona increíble que no se dejará vencer por nada, y sobre todo, que no está satisfecha hasta que lo malo sea bueno y lo bueno sea mejor. Recuerda que el esfuerzo de hoy será tu éxito del mañana, y que la única persona que puede interponerse en tu camino eres tú mismo. Verás, dicen que para tener éxito en la vida tienes que dedicarte un 100%, horas y horas de estudiar. Solo tú y tu objetivo. Dime, ¿quieres pasar ese examen? Estudia. ¿Quieres una buena calificación? Estudia. ¿Quieres ser mejor? Estudia. Ahora lo sabes. Muchos estudiantes se rinden en el camino. Dejan a un lado sus metas, pero en cambio tú estás aquí, intentando ser mejor. Y sé que ahora estás dispuesto a darlo todo. Sé que tomarás los libros y dejarás de pensar en los demás y seguirás estudiando. Anda, que lo vas a lograr. Échale ganas. Listo, mis muchachos, échenle ganas, que lo van a lograr. Les dejo aquí libritos que ustedes pueden consultar. Les voy a compartir también uno muy bueno que encontré, el que les prometí de estereoisomería. Es bastante largo, pero es que es un tema bastante denso. Traté de resumirlo lo mejor que pude en todo el tiempo que estuvimos. Les dejo también esta herramienta en donde están todos los conceptos claves para construir ese infograma. Y les comparto, como les decía, el hermoso libro que me encontré porque está muy bueno, de verdad, está muy completo y es gratis. Encontrar información gratis ahora es como tan difícil. Entonces, permítame en un segundo, lo voy a buscar y con eso terminaríamos nuestro ejercicio de CIPAS del día de hoy. Con eso tenemos algunas herramientas para poder elaborar nuestro trabajo. Bien,
Creo que por aquí está. Así, lo tengo en mi computador, que lo descargué. Pero espérenme, aquí lo abro en este espacio. Y con eso lo descargo y se los envío al grupo. ¿Listo? Entonces es un librito de apuntes de estereoquímica. Son 400 páginas. No se los vayan a leer todos. Esto lo hizo un profesor de la Universidad de Alicante de España en 2008 y está muy completo. Digamos, tiene todos los tipos de isomería, explica muy bien qué son los diferentes enantiómeros, incluso temas que no alcanzamos a ver aquí como la mutarrotación y bueno, otros temas muy interesantes. Lo voy a descargar de paso, lo dejo por aquí en mis descargas, le voy a decir que sí lo quiero y lo voy a compartir aquí en el chat con todos ustedes para que puedan repasarlo. Chicos, voy a finalizar la grabación. Me quedo con ustedes para la sesión de preguntas, no para que quede ahí en el CIPAS, porque a veces es un poco engorroso para sus compañeros o a veces hay temas que ellos no necesitan, pero me quedo con ustedes para la sesión de preguntas. Ah, carambas, y nos dice que tenemos problemas con la sesión de almacenamiento. Sí, hemos tenido problemas con el Teams desde hace rato. Bien, entonces ya miro cómo se los hago llegar. Así sea el correo electrónico, pero de que se los hago llegar, se los hago llegar. Bien, entonces Alejandra, Ani, Caterín, muchas gracias. Y Jessica dice, así es, no es fácil, pero tampoco difícil. Es una bonita reflexión. Así es, muchachos. Yo sé que no es fácil, la química orgánica no es la más sencilla, pero si uno le coge cariño, se vuelve fácil. Bien, entonces a todos una feliz y plácida noche. Nos vemos en nuestro próximo CIPAS. Creo que está programado para ya para la siguiente unidad. Voy a revisar aquí, con eso de paso dejo la invitación hecha para que ustedes asistan a ese CIPAS. Aquí en el equipo, en la parte de arriba, ustedes van a encontrar archivos y normalmente yo subo información que les puede servir, material de apoyo para las tareas y demás. Y también están las programaciones de todos nuestros CIPAS. Creo que este es el de la unidad 2, que es la unidad que sigue. Este es nuestro último CIPAS de la unidad 1. Y nos veríamos entonces el 17 de marzo a las 7 de la tarde para trabajar el ejercicio 1, que son grupos funcionales, y ahí vamos a trabajar lo que son compuestos aromáticos, benceno y sus derivados. Bien, entonces los que necesiten siempre pueden ingresar aquí a nuestro Teams. En archivos van a encontrar material de apoyo. Voy a tratar de estar subiendo material de apoyo para cada uno. Miren, aquí ya encuentran libros. Hay un montón de libros que les subí que les pueden servir. Está el de Petrucci, que es el con el que se construye el curso. Conceptos generales de química. Bueno, encuentran material de apoyo en cada una de esas unidades, adicional al que encuentran en el campus. ¿Listo? Bien, entonces ya miro de qué forma hago para subir este libro en alguna parte, así sea aquí al repositorio y ustedes lo puedan acceder. Lo voy a subir por aquí en material de apoyo 2. Vamos a ver si me lo deja cargar. Si no, tendré que vérmelas para poderlo subir por otro medio. A ver. Me parece que sí lo está cargando. Lo está intentando al menos. Ah, no. Excedí el límite de mi capacidad de almacenamiento. Jeje. Bueno, ya miro de qué forma se los hago llegar. Chicos, muchas gracias a todos por su asistencia. Voy a finalizar la grabación y me quedo con ustedes para la sesión de preguntas. A todos una feliz noche. Gracias, profe. Gracias. Siempre con gusto.